Bien, compañeros, mil disculpas. Tengo un pequeño problema con el tema del internet, con mi computadora con la que veo sus preguntas. Entonces voy a ver si logramos resolver el problema. Yo creo que ya. Pues les decía entonces, compañeros, que el comentario que quiero hacerles ya, que vamos a ver este punto de la relación, yo quiero comentarles que, ¿cómo lo hizo la primera vez? Compañeros, mil disculpas, hoy por la noche no voy a poder recibir preguntas porque no logré conectarme en la forma que logré hacer la clase pasada, así que mil disculpas, compañeros, no voy a poder interactuar el día de hoy. Voy a solo hacer algún comentario con respecto al tema de las ya no sé, no me voy a venga, si no me voy a entonces, compañeros, mil disculpas nuevamente. Quiero hacerles un breve comentario con respecto a su examen. El examen de ustedes, los exámenes comienzan el 5, continúan el jueves 7, el lunes 18, miércoles 20 y viernes 22, que es el examen nuestro. Entonces, hoy voy a continuar, hoy voy a terminar con el punto de la relación notarial. Quisiera suplicarles, por favor, si tuvieran alguna duda, algún comentario, me lo hacen, me lo ponen como comentario, y al terminar la clase voy a ver las preguntas y el día lunes es lo primero que voy a responder. Entonces, el examen de ustedes va a estar sobre los puntos número 5, el punto número 6, o sea, el 5 que es la función notarial, el 6 que es la fe pública, el 7 que es la relación notarial, el 8 que es la responsabilidad profesional del notario, y esos 4 puntos van a ser materia de examen. Decía en la otra clase que si fuera, pues lógicamente posible, que termine yo este punto de la relación notarial el día lunes, porque hoy no creo que lo termine, en la otra sección nos quedamos en este tema. Entonces, si logramos terminar la relación notarial el día lunes y el siguiente viernes termino con lo que es la responsabilidad notarial, pues el día 4 de abril, que es la última clase que tenemos, el descanso oficial en la universidad es a partir del día viernes 8, que es el viernes de Dolores. Entonces, si logramos terminar el 1 de abril, pues no tendríamos clases el 4. De lo contrario, de no poder terminar yo el punto de la responsabilidad notarial, que es punto del examen, entonces pues tendríamos clases el día lunes. Espero el día viernes de la próxima semana decirles de una vez qué vamos a hacer, si terminamos o no terminamos. Así que vamos a empezar el desarrollo de este tema de la relación notarial. Empiezo con la definición de lo que es la relación notarial. Les quiero comentar que la relación notarial tiene mucha vinculación con el tema de la función notarial, ¿verdad?
La función notarial la presta, la desempeña el notario tendiente a la creación del instrumento público. Y entonces lo que es la relación notarial, la definición de la relación notarial, vamos en búsqueda primero de lo que es la naturaleza jurídica de la relación notarial. Y la naturaleza jurídica de la relación notarial se dice que es un vínculo contractual, que existe un contrato. En Guatemala determinamos nosotros la relación entre el notario y su cliente. Ya vamos a ver esto cómo se denomina, notario agente y cliente paciente. Esta relación o este vínculo contractual, su naturaleza jurídica determina o dice que es un contrato, ¿sí? Y para eso me refiero al artículo o los artículos, ¿verdad? El articulado que se encuentra contenido en el Código Civil, que establece el título 12 del Código Civil, establece de los servicios profesionales, o sea, el contrato de prestación de servicios profesionales. Su naturaleza jurídica, vuelvo a insistir, es una relación contractual, es un vínculo contractual. Si buscamos o si damos una definición muy corta, muy breve, muy sencilla, simplemente la relación la relación notarial es el vínculo jurídico contractual existente entre el notario, a quien también se le denomina sujeto agente, y el cliente, a quien también se le denomina sujeto paciente. Ya eso lo voy a explicar. Entonces, en la relación notarial existe un contrato, existe ese vínculo. Lógicamente, yo decía en la otra clase, lógicamente cuando esa relación contractual se inicia, se tiene, digamos, el inicio de esa relación lo tiene en el bufete, en la oficina, en la notaría del notario. Esa relación se inicia de manera verbal. Regularmente cuando llegan nuestros clientes, están nuestros clientes aquí, recuérdense que son 2 clientes, o puede ser un cliente, o pueden ser 3 clientes, o pueden ser 4 clientes, dependiendo del tipo de contrato que vamos a hacer. El notario, vuelvo a repetir, y ustedes lo saben, el notario es imparcial, por eso el notario es uno, por eso el notario dice, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quirós, comparecen por una parte, por la otra parte, y lógicamente, compañeros, esa relación va a existir, o esa relación se inicia de manera verbal, pero ahí hay un contrato, ahí se le está solicitando al notario la prestación de sus servicios profesionales. Yo decía en la otra clase sobre la importancia, compañeros, cuando los honorarios van a ser altos, o los honorarios van a ser o se van a pagar por abonos, pues yo creo, compañeros, definitivamente que sí debe de haber un contrato, debe de haber un documento. Si no es en escritura pública el contrato, pues debe de ser en documento privado. Ahí va a estar el documento privado, el documento, pero ahí va a estar plasmado ese vínculo que va a existir entre el notario y el cliente. Las formalidades, la forma de pago que se le va a hacer, cómo se le va a hacer, el tiempo de entrega que podría determinarse también. Entonces, cuando hablamos de relación notarial es sus sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Ese vínculo de la relación contractual que existe entre el notario y el cliente. Notario se le llama sujeto agente y al cliente se le llama sujeto paciente. ¿Por qué razón? Pensemos, ¿por qué le decimos al notario sujeto agente? Así como decíamos nosotros que la función notarial es el conjunto de actividades que desempeña el notario para la creación del instrumento público, asimismo es importante decirles que el notario es a quien le corresponde el mayor número de actividades tendientes a cumplir con esta relación notarial. Él es el que él es el que sabe dónde quedan los registros. Él es el que sabe en qué instituciones deben inscribirse, deben de darse los avisos, dónde deben inscribirse los testimonios, qué es el producto de las obligaciones que se van a generar por el fraccionamiento del instrumento público. El notario entonces le corresponde toda esa cantidad de actividades que debe desempeñar. Por eso él es el sujeto agente.
Él es el que sabe cuánto es el pago del impuesto, él es el que recauda el impuesto, él es el que entera en las cajas de la Superintendencia de Administración Tributaria el impuesto o compra los timbres fiscales para pagar el impuesto. Él es el que va a hacer toda esa cantidad de actividades y por eso dentro de esa relación notarial el sujeto agente a quien le corresponde el cumplimiento de todas sus obligaciones, el cumplimiento de un buen trabajo y la entrega de un buen trabajo es al notario. Y luego se le denomina al cliente paciente. A veces dentro de los elementos personales de un contrato decimos que está el otorgante, ¿verdad? ¿Quién es el que se obliga? Podemos también decir que es el requirente, el compareciente, pero siempre hablemos que nosotros le llamamos aquí cliente. Pero ¿por qué se le denomina paciente? Yo decía también en la otra clase, haciendo a manera de parangón, a manera de hacer una comparación, ¿verdad, compañeros? Haciendo una breve comparación. El médico en su clínica, ¿sí?, espera que lleguen sus pacientes, pero a esas personas que lo están esperando al médico, pues tienen que ser pacientes, tienen que tener paciencia para que entren los que, pues yo decía también, ¿verdad? Comúnmente ahora los médicos dan turnos, pero conforme van llegando las personas los van atendiendo. Esta persona tiene que tener paciencia. Y así como su receta, así como le recetó la medicina, también tendrá que tener paciencia para que le dé un buen resultado la medicina y que él, pues la enfermedad o porque haya ido buscado al médico, entonces le vaya produciendo los efectos que el médico quiere. Igualmente en el caso nuestro, nosotros los notarios, llega nuestro cliente lo que va a hacer es o nos paga un anticipo, o nos paga todos los honorarios, paga los impuestos, paga los gastos, y entonces él pacientemente tiene que esperar que sea el notario como sujeto agente el que cumpla con todas esas actividades que tiene que desempeñar el notario. El que cumpla con eso, porque el cliente solo va a esperar. ¿Qué más puede hacer el cliente? Tiene que tener espera, tiene que tener paciencia. ¿Que se le puede agotar la paciencia? Pues por supuesto, ¿verdad, compañeros? Pero eso es lo que voy a hablar después cuando hablemos del tema de la elección del notario. La honestidad, la honradez, ese equilibrio que debe existir en el notario entre lo que es ser profesional y lo que es ser honrado, lo ser ético, lo que es ser moral. Yo comentaba en la otra clase también, compañeros, allá en los años 90, cuando yo iniciaba mis clases y estaba ya como profesor, nuestros directores de área siempre nos pedían que al inicio de clases o dentro de la clase, ¿verdad?, o a media clase, ellos le llamaban cápsulas morales y éticas. Y nos decía una pequeña capsulita de ética y de moral para los alumnos, para ustedes que deben de saber, ¿verdad, compañeros?, la obligación que nosotros como notarios tenemos, como sujetos agentes, de una buena función notarial, cumplimiento de esa relación notarial. Y por eso les digo, el cliente solo espera, el cliente es paciente. Nosotros los notarios somos los que vamos a cumplir todas las funciones, todas las obligaciones. ¿Para qué? Para prestar una buena función notarial y el cumplimiento de una buena relación notarial, porque ya les vuelvo a decir, su naturaleza jurídica es de ser un contrato. Y luego viene el tema muy importante, compañeros, que yo hablaba en la otra clase. Yo les decía a ustedes el tema de la elección del notario. ¿Cómo elegimos a un notario? ¿Cómo se va a elegir al notario? Pues vean, no hay una norma, no hay una regla, no hay una ley que diga cómo debemos de elegir al notario, cómo se va, quién elige al notario, qué persona, el vendedor, el comprador, el donante, el donatario, el acreedor hipotecario, el deudor hipotecario. Pues no existe una norma. Entiendo porque he leído en algunos libros, he leído que en España, algunas provincias en España, se tiene esa norma así clara, reglamentada, de quien paga el notario es quien tiene el derecho a elegirlo. Pero nosotros en Guatemala no tenemos una norma así, ¿verdad? No encontramos un fundamento legal que diga, bueno, quien paga el notario es el que tiene el derecho a hacerlo. Regularmente, y poniendo ejemplos y sobre lo que nosotros vamos a hablar, creo que ese tema no es así en Guatemala.
Fíjense que en nosotros, en nuestra legislación, la legislación guatemalteca, solo en el tema de la compraventa, ese contrato de la compraventa, y no dice quién elige al notario, solo les estoy refiriendo el siguiente artículo, el contenido de este artículo, que es importante que lo lean, que ustedes lo sepan ahora en este tema de la elección del notario. El artículo 1824 del Código Civil, decreto 106, ¿verdad? Dice: salvo uso o pacto en contrario, el vendedor debe satisfacer los gastos de la entrega de la cosa vendida y el comprador los de la escritura. ¿Qué significa? Que si el vendedor dice debe de satisfacer los gastos de la entrega de la cosa, los gastos de la escritura le corresponden definitivamente al comprador. Pero no dice que como él paga la escritura, que como él paga los gastos y los honorarios de la escritura, que a él le corresponda elegir al notario. Eso no lo dice. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a resolver ese tema de la elección del notario? ¿Cómo elegimos al notario? Siempre pensemos sobre esto, ¿verdad? Sobre la base, compañeros, de que al notario lo elegimos, ¿sí? Por ese menester de confianza. Vamos en búsqueda de un notario porque tenemos confianza. Nosotros, pues, lógicamente podemos recibir a un cliente que por primera vez lo vamos a atender, que por primera vez nosotros vamos a cumplir con eso, ¿verdad? Con la elección del notario. Pero van en busca de nosotros porque nos han referido, porque nos han recomendado, porque nos dicen, miren, esto ustedes deben de hacerlo. Ustedes deben de buscar a este notario porque este notario es bueno, porque eso es lo que va a hacer el notario para la elección, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a elegir? En el tema de nosotros, la doctrina lo dice, la doctrina lo refiere, ¿verdad? En la teoría de quién corre el mayor riesgo. Aquí en Guatemala decimos, estoy hablando de doctrina porque no hay ley, ¿verdad? Pero la doctrina dice, ¿quién elige al notario? ¿Cómo se va a elegir al notario? Es con base a la teoría de quién corre el mayor riesgo. Eso es lo que dice la doctrina. Y entonces cuando nosotros tratamos de determinar y decimos, mentalmente pensamos, bueno, ¿quién corre el mayor riesgo en una relación contractual? Tenemos que pensar qué tipo de relación contractual, qué tipo de contrato es el que nosotros vamos a evaluar, ¿sí? ¿Qué tipo de contrato? Pensemos, ¿quién corre el mayor riesgo en una escritura de compraventa al contado? ¿Quién corre el mayor riesgo? En una escritura de compraventa al contado, pues pensemos, ustedes, yo sé que ahí hicieron su ejercicio mental, ya tienen la respuesta, y quien corre el mayor riesgo en esa relación contractual es el comprador. Porque si es en efectivo, si es al contado, que fuera con transferencia o mediante cheque, quien se está desprendiendo de su patrimonio por recibir un bien inmueble es el comprador. Porque el comprador queda con la incertidumbre, queda con la expectativa de que ese instrumento público, que ese testimonio de la escritura va a ser inscrito en el registro de la propiedad, va a producir sus efectos. Pero también pensemos que ese mismo comprador tendrá que estar pues enterado de las responsabilidades que adquiere el vendedor en el tema del saneamiento de ley, ya sea por vicios ocultos o por evicción. Y entonces es el comprador a quien le corresponde decir, bueno, yo voy a elegir a este notario porque yo soy el que corro el mayor riesgo en esta relación contractual. Pero veámoslo a la inversa, con ese mismo contrato, pero veámoslo a la inversa. ¿Qué sucede si en ese contrato de compraventa ya no va a ser al contado, sino que va a ser un contrato de compraventa por abonos con un plazo determinado? ¿A quién le va a corresponder entonces la elección del notario? Le va a corresponder al vendedor. Porque el vendedor ahí está corriendo el mayor riesgo. ¿Qué riesgo está corriendo? Que no le pague a tiempo los abonos, que haya detrimento de su patrimonio y que tenga que eventualmente ejecutar la hipoteca, buscar un abogado para que le ejecute la hipoteca, y entonces a quien le corresponde
buscar al notario para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte del comprador y por parte del deudor hipotecario, va a ser a él a quien le corresponde, al vendedor. Y así buscamos nosotros, o vamos a ir en búsqueda de contratos para poder determinar quién elige al notario porque corre el mayor riesgo. Pensemos también en un contrato de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento regularmente es el arrendante el que dice, bueno, yo le doy en alquiler mi casa, yo le alquilo mi casa, pero yo elijo a mi notario y usted paga los honorarios del notario. Y definitivamente, compañeros, en este caso en particular que yo les estoy planteando a ustedes, debemos de pensar, bueno, pero quien está corriendo el mayor riesgo, es el arrendante. Pensemos que el arrendante se corre el riesgo de que no le pague la renta, de que no pague los servicios, que no pague los gastos de administración, la luz, el agua, el teléfono, el cable y todo eso no lo vaya a pagar. Entonces, quien está corriendo el mayor riesgo va a ser el arrendante. Y entonces el inquilino, lo único que le queda es, si él desea alquilar esa casa y quiere pasarse con su familia a habitar esa casa, a quien le corresponde entonces hacer el pago de los honorarios de ese notario va a ser al inquilino, pero quien lo está eligiendo es el arrendante. Yo comentaba en la otra clase que he tenido un par de situaciones que me han pasado con temas de contratos de arrendamiento, que han llegado mis clientes y me dicen, mire, licenciado, voy a alquilar una casa y el contrato de arrendamiento dice el arrendante que yo puedo elegir a mi notario, pero la condición es que aquí está la minuta, aquí está el proyecto de escritura y tiene el contrato que ser exactamente igual al que él me está dando. Lo que está sucediendo aquí es que estamos haciendo simplemente un contrato de adhesión. Todas las cláusulas, condiciones, estipulaciones las está dando el arrendante y quiere un contrato igual. No le importa quién sea el notario. Lo que le importa es que el contenido de las cláusulas y formalidades y disposiciones le corresponde hacerlo al arrendante, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, yo les decía por el principio del principio de la autoría, pues, ¿quién es el autor intelectual? Posiblemente nunca lo vamos a saber. Un notario de antes del arrendante le gustó ese contrato y ahora me lo entrega a mí. Yo voy a ser el autor material, pero no voy a ser el autor intelectual. Voy a hacer ese contrato y esas cosas o las situaciones así han sucedido. Piensen también ustedes, las instituciones bancarias, y esto fue a solicitud del Colegio de Abogados y Notarios, hace ya muchos años. Yo no puedo decirles con certeza que todos los bancos, pero yo sé que ahora la mayoría de bancos le deja la posibilidad a los deudores hipotecarios, bancarios, les deja la posibilidad de que ellos elijan al notario. Lo único que sí es que les dicen, usted trae la minuta como nosotros queremos que se haga, nosotros se la revisamos, nosotros la aprobamos y su notario la tiene que trasladar a las hojas de papel sellado especial para protocolos, tal y exactamente como nosotros se la estamos dando. Pero están dando la ventaja de que sea el cliente quien elija al notario y lógicamente quien le vaya a pagar. Anteriormente, y no sé si todavía algunos bancos lo tienen, pero anteriormente habían bancos donde obligatoriamente todos los contratos de préstamos bancarios o de apertura de cuenta corriente en los bancos, lo que tenía que hacerse era que el notario de ellos era el único y el exclusivo que podía hacer las escrituras. Eso el Colegio de Abogados lo vio como una competencia desleal y entonces a petición, y se le solicitó a la Asociación Bancaria de Guatemala, se le solicitó este tema y entonces los bancos accedieron a que sean los clientes los que elijan y los que vayan a determinar qué notario es el que va a hacer el contrato. Lógicamente, vuelvo a repetir, compañeros, la mejor tarjeta de presentación que tiene un abogado es la honradez, la honestidad, sus valores éticos y morales.
Yo siempre entiendo, compañeros, y siempre sé que cuando refieren a un notario, cuando indican, cuando señalan, cuando siempre dicen vayan con este notario, es porque ese notario siempre ha sido moralmente, éticamente, ha sido correcto. Siempre ha entregado el pago de los impuestos. Yo entiendo también, compañeros, que la justificación de algunos notarios, la justificación de decir o de echarle la culpa a las instituciones, los diferentes registros, es que las instituciones están atrasando mucho, las instituciones, el registro no entrega los documentos, y puede ser que lo que ha sucedido es que el notario se gastó la cantidad de dinero que le dieron para pagar el impuesto correspondiente. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los obligados a enterar ese dinero que ya le cobramos a nuestros clientes para hacer el pago del impuesto del IVA, para hacer el pago del impuesto del timbre, para hacer el pago de los gastos del registro. Todo eso nosotros lo tenemos que cubrir. Pero en la medida que nosotros cumplamos con nuestros clientes, que nosotros tengamos la capacidad moral y ética de cumplirle a nuestros clientes con nuestras obligaciones como notarios, pues lógicamente los clientes siempre nos van a estar recomendando, siempre van a estar diciendo, miren, busquen a este notario porque este notario, y de esa manera, compañeros, así les van a ir recomendando, y lógicamente la elección del notario va a quedar sujeta, vuelvo a repetir, ¿verdad? Para mí es una buena teoría, la teoría de quién corre el mayor riesgo en la relación contractual, pero lógicamente eso quedará determinado a las partes, ¿verdad? Yo creo que si no aplicamos la teoría de quién corre el mayor riesgo, pues entonces va a quedar lógicamente determinado a las partes, a esas partes que se pongan de acuerdo cómo van a elegir al notario. Yo les vuelvo a repetir y lo vuelvo a insistir y siempre lo diré, compañeros, el notario recibe la voluntad de las partes, pero jamás puede hacer más por el vendedor ni más por el comprador. Siempre tiene que tener ese principio de imparcialidad como un estandarte que ilumine lógicamente, que lo esté iluminando al notario, porque lógicamente está cumpliendo con esos principios, tanto de la ética como de la moral. Y luego, compañeros, tenemos los impedimentos del notario. Ya hablamos de la definición, hablamos de los sujetos, quiénes son los sujetos, cómo se elige al notario. Estamos hablando siempre del tema de la relación notarial. Y luego viene el tema de los impedimentos del notario. Fíjense que tenemos impedimentos legítimos y no le quise poner aquí porque se los voy a decir a ustedes que están en clase y ustedes van a ser los testigos de que así lo dije en clase. Estos legítimos también pueden ser denominados impedimentos doctrinarios, ¿sí? Entonces le podemos denominar impedimentos legítimos o impedimentos doctrinarios, ¿sí? Por favor, si en el examen les dijera yo, en la opción correcta encontrará tres impedimentos doctrinarios, y están físicos, están por su naturaleza, están técnicos, odontológicos. Ustedes ya saben cuáles son los impedimentos que tenemos, ¿sí? ¿Cuáles son ese tipo de impedimentos? Entonces, tenemos también los impedimentos legales o también llamadas prohibiciones. Pero lo que quiero explicarles a ustedes aquí es que estos impedimentos que tiene el notario es ¿para qué? Para que no se preste la función notarial a través de una relación notarial. El notario tiene impedimentos para decirle a las partes que, por supuesto, ¿verdad? Y lo quiero comentar, ahorita que hablemos de estos impedimentos, el impedimento puede ser antes, o el impedimento puede ser ya una vez aceptada la relación notarial. Puede existir un impedimento legítimo o doctrinario que lógicamente le vaya a impedir al notario cumplir con esa relación notarial, que no vaya a poder prestar su función notarial porque tiene un impedimento legítimo o también llamado o denominado doctrinario.
¿sí? Voy a empezar entonces con la explicación de estos impedimentos, ¿sí? Impedimentos del notario, legítimos o doctrinarios, legales y que son las prohibiciones. Comienzo con los impedimentos físicos. Como les digo a ustedes que son doctrinarios, entonces son impedimentos que nosotros podemos tener como justificación para no entablar esa relación notarial. Y primero empiezo explicando los impedimentos físicos. Físico se refiere a lo físico nuestro, ¿verdad? Un impedimento físico es la salud. Lógicamente la salud, nuestro cuerpo físicamente tenemos un impedimento para prestar nuestra función notarial y entonces eso nos impide el cumplimiento de ello. Por eso se le llaman legítimos o se le llaman también doctrinarios, ¿sí? El ejemplo de un físico, pues tengo un accidente 2 horas antes de ir a celebrar un matrimonio, tengo una fractura en un brazo 1 día o 2 días antes de llegar a la celebración de un acta de asamblea de accionistas, o en el momento en que hoy por la mañana yo amanezco muy grave, amanezco físicamente mal, con una enfermedad, no me siento bien físicamente para ir. Yo hoy en la tarde tenía citado a mis clientes para el faccionamiento de una escritura pública, de cumplir con ellos, pues hay un impedimento físico, que hay 2 circunstancias en esto. O lo trasladamos para otro día, la reunión para el faccionamiento del contrato, o simplemente cancelamos nosotros esa relación notarial, porque ya no vamos a poder cumplir con ese vínculo contractual que inició y que ya no pudo cumplirse por un impedimento físico. En el tema de si prolongamos el tiempo, si prolongamos el plazo para hacerlo, pues van a ser dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Porque si nos surge el contrato de compraventa que ya teníamos determinado para ver en la tarde, pues definitivamente no vamos a querer prorrogar el tiempo para poderlo hacer, o esperar que el notario esté bien, ¿verdad? Que el notario pues le haya sanado, que el notario ya no tenga esa enfermedad. Y luego también tenemos los impedimentos materiales, porque aquí hablamos de lo físico, que es con respecto al tema de salud del notario, ¿verdad? Que es un impedimento. Pero luego tenemos los impedimentos materiales. Y estos impedimentos materiales van a ser con el tema de materialmente no me puedo trasladar, materialmente no puedo estar en el lugar donde he sido yo requerido para que preste mi función notarial, para que exista esa relación notarial, y entonces tengo un impedimento. Una inundación, un cierre de carreteras, cualquier obstáculo que materialmente se nos pudiera poner para que nosotros no podamos prestar esa función notarial, no se haga ese vínculo de la relación notarial, nos impide lógicamente el cumplimiento de la función notarial y que se entable la relación notarial. Yo siempre lo comento, compañeros, tengo varios años de comentarlo como una anécdota de un impedimento material, ¿verdad? No era físico, era material. Hace muchos años, no sé, la verdad ustedes me corregirán ahí mentalmente, pero no sé si fue el Stan o el Mitch, no sé si el Mitch fue primero y después el Stan, pero uno de esos dos que de último. Recuerdo que tenía que celebrar yo una boda en Villanueva, y pues con ese tema del Stan, pongámosle el Stan, hubo una inundación tremenda del río Platanitos aquí abajo de la Villalobos, y lógicamente era intransitable ese acceso ahí, no se podía pasar. Probé con la opción de irme a dar la vuelta por Hincapié, entrar por Boca del Monte, vía Canales, y definitivamente también estaba totalmente inundado esa parte de ahí.
y no tenía otras opciones como poderme trasladar para celebrar la boda. Ya, por supuesto, ya tenían todo preparado. Aquí sí no había forma de prorrogar o prolongar la celebración de la boda. Y la verdad, compañeros, que era una situación que me ponía a mí en esa certeza de poderles decir: tengo un impedimento legítimo, porque materialmente no me puedo trasladar para allá con ustedes. Y después, pues, me pongo a pensar, y ahora aún con los temas virtuales, ¿verdad? Tampoco se podría la unidad del acto, la inmediación, la firma de los contrayentes. Pues definitivamente uno tiene que estar presente en esas circunstancias. Se recordarán ustedes cuando recién cuando empezó la pandemia, el registro mercantil empezó a rechazar la celebración de asambleas de accionistas, donde decían que habían estado reunidos y presentes 40 socios, cuando eran prohibidas la reunión de más de 20 personas por el tema de la bioseguridad y la prohibición de las medidas sanitarias que existían. Y entonces el registro mercantil empezó a rechazar esas actas de asamblea, porque había prohibición legal de que la reunión se hiciera y no podían haberse reunido. Y entonces habría con el entredicho de la falsedad que existía, si de verdad estuvieron reunidos o no estuvieron reunidos. Y después, recuérdense ustedes también, vino la modificación de la ley para que ya se pudieran hacer celebraciones de asambleas y reuniones por medio de reuniones virtuales. La mayoría de instituciones empezó con el tema, se les empezó a autorizar que tuvieran las reuniones virtuales, pero todo eso, compañeros, va genera a este tipo de impedimentos materiales. El obstáculo que va a tener materialmente el notario para poder prestar su función notarial. Creo que se me olvidó terminar de contarles cómo estuvo el desenlace de la boda de estos mis clientes que me habían requerido para la celebración del mismo. Les comento pues creo yo, ¿verdad? Lo grande que es el tema de estar con alumnos, de conocer alumnos, de tener esa estrecha, si ustedes quieren, después de haber terminado clases y todo, pues siempre tengo esa gran satisfacción que me quedo pues con algunos alumnos, me quedo con algún vínculo de amistad, me quedo con algún vínculo de alguna relación, pues si no es notarial, pues puede ser de amistad o de cualquier social o de cualquier otro tipo. Pero lo que quiero comentarles es que afortunadamente recordé que uno de mis alumnos hacía un par de meses atrás me había comentado que había abierto su oficina en Villanueva, que él ahí tenía su sede notarial. Afortunadamente lo logré localizar ese día, le platiqué, me dijo que estaba precisamente ahí en Villanueva, que no estaba muy lejos del lugar de la celebración de la boda, y afortunadamente él me hizo el favor de celebrar el matrimonio. Por supuesto, él fue el notario, él hizo todo, él cobró los honorarios, él cumplió con esta relación notarial, él cumplió con la función notarial, pero yo en ese caso, en ese momento tenía un impedimento material para el cumplimiento de esta relación notarial. Eso es entonces el primer impedimento que tenemos, o de los denominados legítimos o doctrinarios, que son físicos y materiales. Y luego tenemos en razón de naturaleza. En la razón de la naturaleza, aquí, compañeros, es precisamente la naturaleza jurídica del acto o contrato que nosotros vamos a fraccionar. Ese impedimento que nosotros tenemos en razón de la naturaleza del acto o contrato, ¿verdad? Por ejemplo, un incapacitado, un declarado en estado de interdicción, ¿sí?, que solicitara mis servicios notariales y que yo encuentro que la persona no está en el libre goce, en el libre ejercicio de sus derechos civiles, pues lógicamente, compañeros, nosotros vamos a tener un impedimento en razón de la naturaleza del acto o contrato que nosotros vamos a celebrar.
Fíjense que yo lo comentaba y lo escuchaba de algún notario que decía la importancia, y miren, no solo la importancia, la responsabilidad tan grande que a nosotros se nos delega en el tema de un testamento, cuando nosotros decimos que el testador, nosotros declaramos en el documento, haciendo o hablando de nosotros de impedimentos de razón de la naturaleza, cuando nosotros decimos en un testamento y relatamos y expresamos y documentamos y dice que el testador se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles y en pleno goce de sus facultades mentales y volitivas por la forma en que se expresa o que expresa su voluntad. Miren la gran responsabilidad que a nosotros, y hablando de este tema de impedimentos en razón de la naturaleza, nosotros no somos médicos, nosotros técnicamente desconocemos cómo determinar que una persona esté en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Lo podemos decir por la forma en que se expresa, por la forma en que lo dice, en la forma que refiere. Pero realmente, compañeros, nosotros no. Nosotros tenemos esa responsabilidad de decir, bueno, se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Pero nosotros realmente no somos técnicos. Nosotros no podríamos hacer eso. Fíjense que en la legislación chilena, las personas mayores de 70 años que desean testar, tienen que llevar, o cualquier otro tipo de contrato que vayan a fraccionar, tienen que llevar un certificado médico de un facultativo donde diga que ellos se encuentran en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Y entonces el notario ya lo puede fraccionar. Así como a nosotros nos exigen, en el caso de la celebración de un matrimonio, nos exigen una constancia de sanidad, se le llama, o constancia de salud de los contrayentes, en esa legislación, en la legislación chilena, se exige que el notario haga constar en la redacción del instrumento público que el facultativo o el médico expresó en un documento, una certificación, hizo constar que la persona se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Eso es realmente, digamos, una descarga de responsabilidad para el notario cuando estamos hablando nosotros de estos temas de un impedimento en razón de la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza jurídica del contrato que uno pretende o que uno va a celebrar. Y luego vienen los impedimentos técnicos. Los impedimentos técnicos que tiene el notario para ejercer el notariado como impedimento legítimo o doctrinario, los impedimentos técnicos tienen que ver en razón de las formalidades o el tecnicismo que se va a trasladar, que se va a hacer en el contrato. Me explico. Si técnicamente a nosotros es un impedimento técnico, a nosotros se nos pidiera, el artículo 13 del Código Notariado dice que deberá hacerse el instrumento público con, y les voy a leer el artículo, se tendrá la numeración del instrumento público, pero dice en riguroso orden de fechas. Y entonces ese impedimento técnico, si a nosotros nos pidieran, por eso nunca lo vamos a poder hacer, pero sería un impedimento legítimo, que a nosotros nos pidieran y nos dijeran, mira licenciado, hoy es fecha 25 de marzo, pero fíjese que yo quisiera, por aspectos que me interesan, pues, las justificaciones no importarían, por aspectos que me interesan, yo quisiera que usted me hiciera la escritura con fecha 22 de marzo. Por favor, que la fecha se va hacia atrás. Compañeros, eso no se puede. Eso es un impedimento técnico por los formalismos que el notario tiene que cumplir. Pues sencillamente va a decir el notario, no lo puedo fraccionar. Técnicamente es un formalismo que la misma ley lo exige, que la misma ley lo tiene como una prohibición. O lo mismo sería, mire, fíjese que yo me voy de viaje hoy, pero quisiera dejar arrendado el inmueble a partir del 1 de abril y hagamos la escritura con fecha 1 de abril. Ese es un impedimento técnico, es un impedimento legítimo, doctrinario y que se le denomina impedimento técnico, ¿sí?
esa situación o cuando nosotros los notarios pensamos que hay menoscabo. Recuérdense ustedes que cuáles son los requisitos para la validez de un contrato, pues sabemos, ¿verdad? Que el objeto sea lícito, que haya capacidad legal de las partes, pero ante todo, ¿verdad? Que la voluntad, que la expresión de voluntad no adolezca de vicios. Pero si nosotros en ese momento, pues por un formalismo, sabemos nosotros que la persona que está llegando a la oficina, a nuestra notaría, a firmar un documento, está siendo obligada, está siendo extorsionada, está siendo coaccionada. Si delante de nosotros nos dice el esposo, mira, si no firmas ese documento, yo no te sigo pasando la pensión alimenticia. Compañeros, eso es un impedimento técnico, porque se está menoscabando la declaración de voluntad de la persona. No digamos existiendo violencia, ¿verdad? Una persona con una pistola en la cabeza y que firme el instrumento público. Nosotros tenemos un impedimento legítimo y doctrinario, que por supuesto nosotros, como vuelvo a repetir, son impedimentos legítimos o doctrinarios, no son obligatorios, no son prohibiciones legales. Entonces, por supuesto, nosotros podríamos decir, por el temor de que esta persona que tiene un arma también nos obliga a nosotros a hacer el instrumento, pues decimos, bueno, lo vamos a hacer y después que ellos busquen la nulidad del instrumento público, ya sea por falsedad o por, ya sea una nulidad de forma, una nulidad de fondo, o que busque la falsedad ideológica o la falsedad material. Pero nosotros tenemos ese impedimento en razón técnico, ¿verdad? Técnica. Entonces le llamamos impedimentos técnicos o doctrinarios. Por eso son los legítimos o doctrinarios, le llamamos los impedimentos técnicos. Y ya para concluir la clase también, voy a explicarles los impedimentos deontológicos. El impedimento deontológico, y yo siempre les digo, compañeros, aquí yo sé, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Con esta palabra, porque yo claramente se las voy a poner en el examen, así que la palabra correcta siempre va a ir, ¿verdad? Deontológicos, pero solo se los cuento como anécdota. Siempre les digo yo, así como la palabra ecléctica, que es con C, no con P, siempre cuando habían exámenes presenciales, pues yo creo que cuando se soplaban o le soplaban, escuchaban mal y escuchaban ecléptica. Y me ponía la palabra ecléptica. ¿Se recuerdan aquella teoría del tema del vocablo funcionario público? Pues igual con esto me ponían algunas veces, tres impedimentos legítimos o doctrinarios, y me ponían odontológicos. Y la verdad es que la odontología en temas notariales no tiene nada que ver, ¿verdad? A menos, yo les decía, y yo se lo digo en tono de broma, a menos que porque me extrajeron una muela, yo tenga un impedimento físico para ir a hacer una escritura. Pero aquí son impedimentos deontológicos. La deontología es del foro interno, del yo, de mi conciencia, de mis principios éticos y morales. O sea, yo lo que les quiero manifestar en este tema es que por mis principios éticos y morales yo no hago ese instrumento público, yo no hago esa escritura. Sencillamente un vivo ejemplo es cuando alguien me dice, mire licenciado, aquí traigo yo esta minuta, me la hizo el licenciado tal, pero me cobra muy caro y entonces quiero que usted me la haga. Y el autor intelectual ha sido otro notario. Como impedimento deontológico, mi foro interno me llama a decir no. Por ética y por moral, la única forma como yo podría aceptar eso es llamando al notario y decirle, le pagaron sus honorarios, usted le cubrieron sus honorarios y sus gastos, yo con mucho gusto lo puedo hacer. Pero deontológicamente, compañeros, mis principios me dicen no, ese instrumento público no lo hago porque mis principios me rechazan, mis principios dicen no, yo tengo que cumplir con mi ética y con mi moral, debo de ser honesto, debo de ser vertical en mis actitudes y en mi comportamiento notarial. Entonces definitivamente este es otro de los impedimentos legítimos o doctrinarios que el notario tiene como impedimento para ejercer el notariado.
Estos son entonces, en conclusión, los impedimentos. Vuelvo a repetir, no lo puse aquí, no lo quise poner porque con esto determino quiénes vienen a la clase. Entonces aquí ponemos legítimos o doctrinarios. Son los físicos, materiales, de naturaleza o en razón de la naturaleza, impedimentos técnicos e impedimentos deontológicos. Con esto, compañeros, termino la clase, doy por concluida la clase el día de hoy. Les agradezco su tiempo. Vuelvo a repetir, mil disculpas, compañeros, que no pude resolver el problema con el tema de mi computadora para poder interactuar con ustedes, pero tengo el compromiso de que el día lunes sí lo voy a poder hacer. Y si ahorita que termine la clase y termine el video, voy a ver sus preguntas, las voy a apuntar y el día lunes será con lo primero que yo empiece la clase. Muchas gracias nuevamente, muchas bendiciones, muy feliz fin de semana.